Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un gozo en Cristo poder servirle, ofreciendo en el nombre de Jesús, en su temor y en su gracia, una mirada más al texto bíblico, de manera que usted la tenga como una herramienta que usted pueda comparar con la suya propia, dirigido por el Espíritu Santo, en su estudio personal, de manera que usted pueda usarla como herramienta para la preparación de su clase de escuela sabática o sencillamente para el estudio personal, para que esa clase sea participativa y enriquecedora y su estudio de la Biblia le permita crecer en la gracia que Dios imparte, sometiéndonos a su Espíritu por medio de su palabra. Así que en el nombre del Señor, antes de orar y dedicarnos a estudiar el pasaje que hoy tenemos por delante, que ofrece una preciosísima oportunidad del cielo para comprender el plan de la salvación, como lo es Génesis capítulo número 9, hacia el final del capítulo hasta la mitad del capítulo número 11, antes de dedicarnos de lleno a este estudio, queremos sencillamente recordar una sola cosa. El día sábado, a las 7:30 de la mañana, este comentario grabado tiene un complemento en vivo. 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, donde nos reunimos en el nombre del Señor para compartir, para profundizar, para comentar en vivo el texto bíblico, de manera que con el intercambio, con la participación, con sus comentarios en vivo, podamos juntos desarrollar la temática con la finalidad de responder a las inquietudes y preguntas que han surgido durante su estudio personal en la semana. Así que habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y nos dedicamos a estudiar en el temor y en la gracia de Cristo y comentar nuestro texto bíblico para esta ocasión. Oramos juntos. Padre bendito, Padre amado, señores, en el nombre precioso de Cristo, único nombre dado a los hombres en quien podemos encontrar salvación. En su nombre justo, bueno y perfecto, nos atrevemos a entrar delante de tu trono, Señor, y allí en audiencia santa, pedimos en los méritos y en virtud de su bondad, Señor, en los méritos de Cristo pedimos, nos sea cumplida la promesa de enviar tu Santo Espíritu para que instruya la mente, para que transforme el corazón, para que eleve nuestra mirada, Señor, y nos permita ponerla en Cristo exaltado. Y al ver a Cristo magnificado, Cristo nos atraiga con poder, Señor, haciéndonos crecer de gloria en gloria cada vez más a la semejanza de su imagen, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor, por haber escuchado y respondido de antemano, Padre, esta oración, porque lo hemos hecho en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo número 9. Génesis capítulo número 9 y vamos a comenzar desde el versículo 18. Vamos a hacer un comentario breve de esta sección con la finalidad de invertirle más tiempo al comentario de la mitad de Génesis capítulo número 11, que es, creemos, el fundamento no solamente de esta lección, sino, como lo veremos, será fundamental para el resto de la historia de la humanidad. Vemos entonces Génesis 9, versículo 18, leemos lo siguiente. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, que significa nombre, Shem en hebreo, nombre, atención, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán, y esto es muy importante, pero muy importante. ¿Por qué razón el autor bíblico de una vez, de antemano, nos da la referencia de que Cam es el padre de Canaán? ¿Por qué razón?
Porque el autor bíblico acá está anticipando lo que será la historia bíblica posterior cuando los hijos de Israel vayan a desposeer a Canaán del territorio que Dios les daría en herencia. Esto tiene mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar, incluido el hecho de que nunca fue el propósito primario de Dios permitir la guerra como método de desposesión humana de los pobladores de Canaán, sino que Dios y su plan era llevar a estas naciones al reconocimiento de la bondad, del nombre, del carácter del Dios eterno, verdadero e infinito, para que así como Rahab temió a este Dios cuando oyó los milagros obrados en la tierra de Egipto, así era el plan de Dios, que las naciones se sometieran a Él al conocer su verdadero carácter, no que fueran desposeídos por la guerra de manos de los hijos de Israel, que hicieron eso solamente cuando la incredulidad los llevó a morar en el desierto por 40 años, y por la misma incredulidad que divagaron en el desierto 40 años, por la misma incredulidad parecieron tomar el asunto de la posesión de la tierra y su herencia por sus propias manos, haciendo guerra que Dios permitió, pero haciendo guerra por sus propias manos contra esos moradores de Canaán. Pero acá entonces el autor bíblico se anticipa a esa historia y nos muestra entonces que Cam es el padre de Canaán. Y luego dice el texto: estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Ahora atención con el relato, dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Atención, Dios proveyó la uva, Satanás proveyó la sabiduría para fermentarla y con el alcohol que resulta dañar el organismo humano para que sea cada vez más débil para resistir sus tendencias heredadas y naturales, de manera que pudiese pervertir finalmente el carácter de toda la tierra. Esto es algo muy, pero muy importante. Ahora leamos lo que ocurre acá. Cam, versículo 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. ¿De qué trata este pecado que lleva a cabo Cam, padre de Canaán? ¿De qué trata esto? Mira esto. Es muy fácil, pero muy fácil caer en la tentación de especular en aquello que la Biblia no abunda en detalles. Allí donde la Biblia no abunda en detalles, el silencio es mucho mejor que la especulación. Solamente queremos comentar algo en relación con esto. En el libro Patriarcas y Profetas, la mensajera del Señor se refiere a este pecado de Canaán, a este crimen, mejor dicho, de Cam, se refiere a este crimen como un crimen. En inglés ella utiliza la palabra unnatural. Era un crimen innatural, desnaturalizado. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente, repito, no queremos especular por mucho en esto, nada que ver con eso, pero probablemente ver la desnudez de su padre por parte de Cam no fue solamente la percepción visual del objeto, no fue solamente la percepción visual del asunto, no,
sino que probablemente esta mirada iba acompañada de una intención no natural, producto de un deseo o pasión sexual. No lo sabemos, no podemos comprobarlo con la Escritura, pero la gravedad de haber visto la desnudez de su padre fue lo que produjo la siguiente sentencia de parte del mismo padre, Noé, de Cam. Dice así, atención, versículo 24. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, atención, paréntesis, ¿por qué razón la Biblia contiene este relato de Noé justamente después del diluvio? Diluvio que está anticipado por la frase halló Noé gracia ante los ojos del Señor, donde se nos dijo también que Noé era varón justo en sus caminos. ¿Por qué razón la Biblia nos presenta este relato extraño, lamentable, triste de Noé, su embriaguez y también el resultado de este crimen desnaturalizado por parte de Cam, de este crimen no natural de parte de Cam? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la razón bíblica? Atención con esto, y esto es muy importante. Una de las cosas que provee evidencias sobre la veracidad, certeza, sobre la dignidad divina de la palabra de Dios, de la Biblia, es el hecho de que la Biblia no esconde los defectos de sus personajes principales y protagonistas. No los esconde. ¿Por qué razón? Para que nosotros podamos darnos cuenta que la Biblia no es un libro que se escribió con la agenda de exaltar ni a sus escritores ni a sus personajes principales. La Biblia da testimonio de ser palabra de Dios cuando presenta al desnudo el alma humana, cuando descubre la humanidad tal y como es, una humanidad débil, una humanidad que si no es guardada en todo tiempo por la sumisión de la mente y el corazón a Dios, entonces esta humanidad se pervierte, se degrada, se echa a perder. Y por eso el héroe del diluvio es aquí mostrado tal y como es, cuando su humanidad, dejada a sí misma, dejada al descuido, dejada en el no sometimiento a la voluntad de Dios, que somete todas las cosas a sí mismo por su Santo Espíritu y su poder subyugador que proviene de contemplar su amor, cuando la humanidad no se sujeta a este amor que nos somete a sí mismo por su poder transformador, la humanidad se pervierte. Y se pervierte yendo en pos de sus deseos y pasiones naturales. Por eso el corazón, que es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Debe ser siempre guardado con gracia, guardado por la gracia. Y este es el secreto que nos enseña el relato de Noé. Si su corazón hubiese sido guardado en la misma gracia que lo guardó en el diluvio, entonces esto nunca hubiese sucedido. Pero es por esa razón que este relato se encuentra allí, para revelarnos la importancia, pero sobremanera importante, de siempre tener el corazón sujeto a la gracia de Cristo, que transforma y eleva día a día, de gloria en gloria, porque de lo contrario, dejado a sí mismo, el corazón engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Se va en pos de sus pasiones y deseos naturales, pervirtiéndose y corrompiéndose. Por esta razón, el héroe del diluvio es presentado aquí en un aspecto lamentable de su humanidad. Aspecto que podía ser evitable si permanecía guardando en sujeción a la gracia de Cristo su propio corazón. Por eso está presentado este relato, para que toda la gloria sea de Cristo. En otras palabras, para que se reconozca y vea que cuando la humanidad fue salva en el diluvio,
no fue por causa de la justicia de un hombre, porque este hombre solamente fue hecho un heredero de la justicia que viene de la fe. La gloria es de Cristo, quien con su pacto eterno decidió preservar una parte de la humanidad para darle a ésta el conocimiento de su propio pacto. Y esto es muy, pero muy importante. Seguimos entonces. Después de este paréntesis, en el versículo 25 se nos narra la sentencia de Noé para Cam y, mejor dicho, y enfocada en su descendiente, en Canaán. Escucha esto, dice así: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Entonces, en esta maldición se encuentra una verdad fundamental que las Sagradas Escrituras también nos van a repetir muchas veces. ¿Cuál es la verdad que se encuentra en esta maldición? Usted recuerda, querido amigo y hermano, cuando Dios se le presentó a Moisés en Éxodo capítulo 34, después de que en el capítulo 33, verso 18, Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria, y Dios le respondió: cuando yo descienda y haga pasar mi rostro o mis espaldas delante de tus ojos, le dijo el Señor, yo proclamaré mi nombre y haré pasar todo mi bien delante de ti. ¿Recuerdas cuando Dios se presentó a sí mismo y Dios se presenta como aquel que multiplica, que prolonga su misericordia a millares, pero que castiga el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación? ¿Recuerdas eso? A ver, estos dos episodios, tanto Génesis capítulo 9, versículos 26, que contiene una sentencia de maldición que se enfoca no en el que hizo el pecado, no en Cam, sino en su descendiente, Canaán. Y este texto de Génesis capítulo 30, de Éxodo capítulo 34, donde Dios se presenta a sí mismo, estos textos algunas veces son interpretados para mostrar que los descendientes heredan culpa, resultado del pecado de sus padres. Pero esto es una equivocación y nosotros debemos aclarar este punto antes de avanzar. Atención con esto. Generalmente, las disposiciones y tendencias naturales que los hijos heredan de sus padres, atención, generalmente hacen o llevan a los hijos a seguir en la conducta de sus padres, practicando, cometiendo y habitando en los mismos pecados de sus padres. Atención, pero las tendencias naturales nunca son una cárcel perpetua a la que el ser humano por siempre necesite estar esclavizado. No, señor. El hijo no pagará el pecado de sus padres. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 28. Esto quiere decir algo muy importante. Generalmente es así. Generalmente los hijos siguen tras la disposición de sus padres cometiendo los mismos pecados y son condenados por cometer los pecados así también como sus padres. Pero esto no es una cárcel para toda la humanidad. Dios ha provisto poder en el nombre de Cristo para que todo hijo, aun cuando haya heredado disposiciones y tendencias naturales de sus padres, pueda ser un vencedor en la lucha contra sus tendencias naturales por medio de Cristo y la influencia de su Santo Espíritu. Por esa razón, amigo y hermano, es de vital importancia la verdadera educación. Atención, la educación entonces no es la impartición de conocimiento, sino el toque de vida para vida que comunica la verdad del principio fundamental de que la humanidad
depende el destino mío como humano, el destino de la humanidad, individual, colectiva, depende de si se cede al impulso natural del corazón o se coopera y se cede a la influencia del Espíritu Santo que va a trabajar en nosotros para ser hecho vencedor en la lucha contra las tendencias naturales y formar un carácter a la semejanza divina. Eso es la educación. La educación entonces debe impartir la vida y el conocimiento de que al ceder al poder del Espíritu Santo, el hombre puede desarrollar un carácter a la semejanza de su Hacedor y no a la semejanza de sus padres si estos fueron pecadores terribles, o a la semejanza de Satanás, el padre de toda mentira. ¿Se dan cuenta la importancia, pero la importancia de que las familias en Cristo puedan educar en Cristo, impartiendo el Espíritu Santo a sus hijos por medio del conocimiento del plan de la salvación que ha de enseñar a cooperar, a ceder al poder del Espíritu Santo que por medio de Cristo quiere renovarnos, transformarnos y elevarnos para formar caracteres santos a la semejanza divina para la gloria de Dios? De esto se trata, de esto se trata. Sigamos entonces adelante, vamos a ir al capítulo número 10. Y del capítulo número 10 nada más vamos a resaltar algunos puntos muy importantes que tienen como función anticiparnos el capítulo número 11 y el resto de la historia bíblica. Ya lo vamos a ver, mira esto. Capítulo número 10, versículo 1 en adelante dice el texto: estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Atención, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, así sucesivamente. Ahora escucha esto. Versículo número 6. Atención. Los hijos de Cam. Atención, presta mucha atención a quienes van a ser los hijos de Cam. Mira esto. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ahora escucha. Los hijos de Cus. Escucha. Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, la descendencia, dice Seba y Dedán. Cus engendró, atención con este texto, porque la Biblia, siendo un libro que abarca toda la historia humana, un solo libro para abarcar toda la historia humana, no puede gastar mucho espacio en detalles. Pero cuando te da detalles, esos detalles son importantísimos, porque quedaron registrados en un libro que abarca la historia de la humanidad en un espacio respetable y digno de ocupar el texto bíblico. Escucha esto. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Escucha lo que fundó. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino: Babel, Erec, Acad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Pregunto, ¿por qué razón este comentario? ¿Por qué razón esta mención detallada de Nimrod, su herencia, las ciudades cabeceras de su reino y la mención de que fue el primer poderoso de toda la tierra? Amigos y hermanos, la descendencia de Cam sería usada por el enemigo de Dios para llevar a un grupo de la humanidad a convertirse en poderosos, imperiales, señores, dominadores, césares de imperios. ¿Con qué finalidad? ¿Te das cuenta que estos son los imperios que van a ser usados por Satanás para oprimir, perseguir, esclavizar al pueblo de Dios?
¿de dónde proviene esto? Proviene del dragón. El dragón, como se presenta en Apocalipsis capítulo número 12, se presenta con 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es su descendencia. ¿Recuerdas que en Génesis 3:15 Dios puso enemistad entre la mujer, entre la humanidad, representada por la mujer, aquella humanidad que sería sujeta, sumisa, leal al gobierno divino, y la serpiente, y entre la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente? Cuando este versículo de Génesis 3:15 es interpretado en Apocalipsis 12, la descendencia del dragón, de la serpiente, está interpretada por sus 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son? Los poderes políticos, terrenales, imperiales, políticos, religiosos, civiles, que Satanás usa como sus instrumentos terrestres para perseguir al pueblo de Dios. Aquí está haciendo lo mismo. Ahora va a inspirar a un hombre a que sea el primer poderoso de la tierra, que domine sobre sus hermanos, que tenga reputación, que sea admirable como un gran cazador y funde imperios para que después estos imperios le partan los lomos a Israel, para que estos imperios después vayan a doblegar, vayan a hacer sufrir al pueblo de los santos del Altísimo. ¿No es exactamente eso lo que la historia bíblica posterior nos va a enseñar? Es exactamente eso. ¿Y cómo es que el enemigo infunda este pensamiento de dominio, de autoridad, que se levanta encima de sus hermanos y oprime y forma imperios, dominios terrenales, conquista? ¿Cómo infunde Satanás este espíritu a sus seguidores y descendientes? Vamos a mirar cómo lo hace. Para eso se encuentra el capítulo número 11 en la historia bíblica de esta ocasión. Génesis capítulo número 11 contiene para nosotros una historia fundamental para el resto de la historia bíblica y de la historia de la humanidad. Porque en Génesis capítulo 11 se nos va a presentar lo que será, escuche bien, lo que será hasta el tiempo del fin la gran prueba para la humanidad. ¿Cuál es? ¿De qué se trata entonces Génesis capítulo número 11? Vamos a mirar de qué se trata. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo número 11, versículos 1 en adelante. Dice el Señor así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esta es el mismo lugar hacia donde va Nimrod, hacia donde va el primer poderoso de la tierra a fundar imperios. Escuchen esto, es la llanura de Sinar, la misma llanura en la cual más adelante Nabucodonosor va a levantar una imagen que tiene el propósito de exaltarse a sí mismo, su imperio y su dominio, y representa una prueba para el pueblo de Dios. Doblegarse o no doblegarse, mostrar lealtad a la humanidad, a su autoridad, o mostrar lealtad al Dios del cielo que libra del fuego y de la prueba. Mira esto. Sigue diciendo. Versículo número 3. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Escucha. Número 1, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Escucha bien, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este versículo tiene demasiadas lecciones y vamos a intentar analizarlo parte por parte. Número 1, vamos, edifiquémonos una ciudad.
Escucha bien. Durante la historia bíblica siguiente, cuando la genealogía de Sem continúa hasta Abraham y pasando por Abraham nos lleva al resto de los hijos de Jacob que van a constituir el número de los hijos de Israel, escucha lo que va a pasar aquí. Los hijos de Dios, la descendencia de Sem, la descendencia que se sometería a las influencias atrayentes y poderosas del Espíritu Santo, que somete a sí mismo a todas las cosas. Escucha esto. Esta descendencia, los hijos de Dios, serían nómadas prácticamente. Serían migrantes, serían forasteros y extranjeros en la faz de la tierra. Y se dedicarían a pastorear, así como los nómadas, se dedicarían a pastorear ganados de ovejas, que les servía de alimento mientras peregrinaban por la faz de la tierra. Pero los hijos descendientes de Cam, que van a ser lo que fue la descendencia de Caín antes del diluvio, atención, esta descendencia satánica, esta descendencia de hombres, no de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Van a fundar una ciudad. Escucha bien. Esta ciudad, en el propósito rebelde, orgulloso de los constructores de Babel, tendrá la finalidad de sustituir lo que era el jardín de Edén antes del diluvio. ¿Por qué razón? Porque a esta ciudad se le va a llamar Babel, puerta a los dioses o puerta de dioses. Lo que era el jardín del Edén antes del diluvio era el lugar donde se tenía el testimonio viviente de por qué la humanidad había sido expulsada del jardín de Dios y donde la espada que se revolvía daba testimonio de que por el pecado el hombre era ahora un ser degradable que se degradaba hasta llegar al polvo de la tierra, y este era el testimonio de por qué la humanidad moría, de por qué la humanidad se degradaba, de por qué la humanidad se le impedía el acceso al árbol de la vida. Acceso que será devuelto solamente cuando el corazón del hombre sea sujeto a su Creador por medio de la sangre de Cristo, sus pecados lavados y corazón transformado, para que lo que se perpetúe no sea la enemistad y la rebelión, sino una vida en armonía y sujeción a la voluntad de Cristo y su reino. Apocalipsis capítulo 22. Ahora escucha esto. La ciudad tiene el propósito de atraer, de concentrar, de centralizar. Mira qué interesante. El propósito de Dios era que los moradores de la tierra poblaran la tierra, para que habiéndose fructificado y multiplicado, llenaran la tierra y la sojuzgaran. Pero esta humanidad de Génesis 11, estos rebeldes no quieren esparcirse, sino que quieren centralizar un dominio universal con una capital que se levante por encima de todas las naciones, gobierne como gobierno central sobre ellas y atraiga a todos los seres humanos hacia ella, para que aquí en ella se encuentre el secreto de la felicidad, el secreto de la majestad, el secreto de la sabiduría, la veneración de los ancestros, la veneración de la sabiduría y sapiencia humana. Esto es todo lo que una ciudad centralizada como gobierno quería lograr. Ahora escucha esto. ¿Tú recuerdas cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y verdad, a estos adoradores son los que busca mi Padre? ¿Recuerdas esto? A los tales adoradores busca mi Padre. Escucha esto. Cuando el ser humano centraliza un lugar, una cultura, una sabiduría humana
una descendencia, un lugar, un nicho de culto. E invita a los moradores de la tierra a venir, porque en este lugar se encuentra la puerta a los dioses, la puerta de los dioses. Aquí está el espíritu de Babilonia. Cuando la humanidad nombra un lugar al cual es necesario ir a buscar algo que allí hay, una presencia misteriosa, algo que se deriva de allí, una sabiduría ancestral, algo, como una embajada de gracia. Si la humanidad debe peregrinar a un lugar para devengar, para obtener gracia, porque aquí está la embajada de la gracia, pues es puerta a los dioses, esto es Babilonia. Esto es Babilonia. Por esa razón, queridos hermanos, el plan de Dios era que los hombres se esparcieran sobre la tierra. ¿Por qué? Porque cuando los hombres se esparcen, escucha esto, no deben venir a un lugar a buscar gracia, a buscar a Dios, sino que ellos son buscados por Dios. El Espíritu los busca. A los tales adoradores busca mi Padre. El Espíritu influye allí donde están. El Espíritu Santo los alcanza donde están. Y entonces la humanidad no tiene que depender de otro ser humano para que le dé un poquito de gracia, sino que Dios y su gracia pueden ser dispensados sobre la faz de la tierra sin intervención humana, sin mediador humano, sin que haya un hombre delante de otros hombres creyéndose con la autoridad de dispensar gracia. No, Señor. Esto es el trabajo del Espíritu Santo, que proviene de Cristo, y proviniendo de Cristo y su cruz, el Espíritu Santo nos da gracia y alcanza al hombre allí donde se encuentra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que esto significa? Vamos a seguir leyendo. Dice así. Luego dice que edifiquémonos una ciudad y una torre. Oh, ¿y esta torre para qué era? Escucha, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Para qué una torre cuya cúspide llegue al cielo? Dos cosas. Número uno, los constructores de la torre de Babel no creen en el pacto de Dios. Lo rechazan. Lo tienen por nada, y como no lo creen, lo rechazan, lo tienen por nada, entonces no son capaces de creer que la señal del arco será recordada por siempre por Dios, de manera que las aguas no vengan de nuevo sobre la tierra. Pero estos hombres no creen en el pacto de Dios, y como no creen en el pacto, edifican una torre por si acaso vuelve a llover, por si acaso la tierra es de nuevo inundada, para poder salvarse a sí mismos y estar seguro si a Dios se le ocurre no cumplir su promesa. Oh, ¿te das cuenta que la rebeldía de Babel y Babilonia son resultado de no creer al pacto eterno de Dios y Cristo? ¿Te das cuenta? Por esa razón Babilonia es sencillamente el resultado de despreciar la gracia de Dios, de no creerle a Dios, de no creerle a su pacto eterno, de ignorarlo o pisotearlo. Babilonia solamente existe allí donde el pacto de la gracia se rechaza. Por si acaso Dios no cumple, hagámonos una torre por si se le ocurre nuevamente traer aguas, y así nos salvamos a nosotros para que el agua no nos inunde. Oh, número 2. Esta torre quiere llegar al cielo para descubrir la causa del diluvio y poder explicarla, sacando a Dios de la ecuación y dejando una explicación puramente materialista, cientificista del mundo, para que las próximas generaciones no teman a Dios, sino que solo le crean a la ciencia, a los datos, a los expertos, y el temor de Dios salga del corazón. ¿Te das cuenta cómo la rebelión humana se propaga aquí?
¿Te das cuenta cómo la rebelión humana que intenta sacar a Dios del temor del corazón humano o del corazón humano para que no le tema? ¿Te das cuenta cómo la rebelión humana actúa? Y ahora escucha esto. Dice así: no solamente una torre con cúspide, sino que dice el texto, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el problema de hacerse un nombre? ¿Cuál es el problema de edificarse un nombre? ¿Cuál es el problema de exaltar la sabiduría humana? ¿Cuál es el problema de exaltar un legado humano para que las demás generaciones venideras exalten, alaben, veneren el legado humano? ¿Cuál es el problema? El problema es que está inspirado por el mismo deseo de aquel que quiso hacerse un nombre exaltado por encima del trono. A los lados del norte subiré y levantaré mi trono y yo seré semejante al Altísimo. ¿Dónde está eso? Vamos a Isaías 14, por favor, rápidamente. Isaías 14, por favor, vamos a Isaías 14 y vamos a leer el versículo número 12 en adelante. Escucha esto. ¿A quién le está hablando el profeta Isaías en el capítulo 14 de su libro? Vamos a leerlo. Versículos 3 y 4, dice el texto. En el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿contra quién es el proverbio? Contra el rey de Babilonia. Y cuando lees el capítulo número 14, te das cuenta que los cantos, lamentaciones, endechas, entonadas acerca del rey de Babilonia, siguen el mismo patrón de los cantos o del canto de lamentación que los moradores de la tierra cantan acerca de Babilonia y su ruina en el capítulo 18 de Apocalipsis. Es exactamente igual. En otras palabras, vamos a descubrir en Génesis 11 algo sumamente importante sobre Babilonia que comienza en Génesis 11 y sigue viva hasta el final de los tiempos. Vamos a mirar esto, pero vamos a leer de dónde proviene este espíritu de exaltación propia. Mira de dónde proviene. Isaías 14, versículo 12 en adelante dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? De aquí el latín Lucifer, de la palabra que se traduce por lucero en Isaías 14, versículo número 12. Dice, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escucha, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, usurpando y ocupando el trono mismo de Dios. Escucha. En los extremos del norte, sobre las alturas sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De dónde proviene este espíritu? Este es el espíritu del querubín rebelde, es el espíritu del diablo y Satanás, que infunde el deseo de exaltar la propia sabiduría, la sabiduría individual, el yo, la autoridad humana, el legado humano, el estatus humano. Y esto el diablo le infunde a la humanidad que crea a Babilonia. Babilonia es sencillamente resultado también de recibir, al rechazar la gracia de Cristo, al rechazar su promesa, al rechazar su pacto, al tener por inmunda la sangre de Cristo, exaltado en la cruz y glorificado por el Padre para atraernos en su amor. Al rechazar esto, Satanás infunde el aliento de sabiduría propia, de exaltación del yo, del amor propio, del amor al criterio personal, a la opinión propia. Eleva el ego, el orgullo humano.
y lo que se establece es un imperio tiránico, intolerante, que anhela centralizar todo: el poder civil, el poder político, el poder y la autoridad religiosa, para dominar sobre todas las conciencias de la tierra. ¿Te das cuenta? Babilonia es el resultado de seguir y creerle a Satanás y ser infundido por su aliento y espíritu de rebelión. Esto es Babilonia. Oh, escucha esto. Babilonia, queridos amigos y hermanos, no es en el tiempo del fin solamente algunas instituciones o entidades político-religiosas unidas en coalición contra Dios. No, Señor. Babilonia es una idea, es una propuesta satánica que amenaza a todo aquel que, encontrándose en donde se encuentre, viviendo en donde viva, sirviendo supuestamente donde sirva, es tentado y cede a la tentación de preferirse a sí mismo, de gratificarse a sí mismo, de alabar y exaltar su propio yo, su propia opinión, su propia autoridad, su criterio personal, y elevando su orgullo y su amor al yo, domina sobre sus hermanos. Allí donde haya hombre alguno que domine sobre sus hermanos, exaltando su propia autoridad, demandando lealtad para sí, pidiendo que se le dobleguen las conciencias de otros seres humanos, pidiendo que se les respete como autoridad por encima de otro ser humano, demandando que ante él se doble rodilla, pidiendo que los corazones se sometan a él, que el deber se les rinda a sus pies, pidiendo y demandando lealtad para sí. Allí donde haya ser humano alguno así, allí está Babilonia reinando en su corazón, esclavizándolo y degradándolo como un sirviente de Satanás. Lo único que puede librar al ser humano de caer en la tentación de exaltarse a sí mismo, su orgullo, su ego, su opinión personal por encima de la de Cristo, lo único que puede llevar a un ser humano a salir de Babilonia es el conocimiento del pacto eterno que nos enseña que la obra de Dios es hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, y en esto doblegar hasta el polvo de la tierra el orgullo humano, para que en el polvo de la tierra el hombre clame a Dios por ayuda y Dios lo salve y lo eleve solo por su poder, solo por su gracia. Allí donde la humanidad conoce el pacto eterno y la gracia de Cristo, y su corazón es lleno del amor de Cristo y de su gracia, allí Babilonia y su espíritu satánico son extirpados del corazón, para que el hombre ahora libre vaya en pos de Cristo, peregrinando en este mundo a donde quiera que el Señor le envíe, sin pedir nada para sí, sin reclamar nada para sí, sino agradecido de todo lo que Dios en su plena sabiduría nos muestre, nos enseñe y provea, para que en la dependencia de Cristo se encuentre el gozo y la herencia, y no en el orgullo humano, no en la gloria personal. Por esa razón el mensaje de la justicia de Cristo, que se pregona hasta el tiempo del fin y con vivo y renovado énfasis, es lo que le dice al mundo: salid de Babilonia, porque solo el que conozca la justicia de Cristo, y al conocer esa bendita justicia, su corazón sea humillado para no amarse a sí mismo, para aborrecerse a sí mismo y darle la voluntad cedida a los pies de Cristo, para que Cristo haga con nosotros como es su entera voluntad. Solo el que haga eso, solo el que conozca este pacto, lo acepte, lo recibe por la fe y ceda ante este llamado de gracia, solo esta humanidad podrá salir de Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo interesantísimo aquí, es que Dios, como lo dice Génesis, va a descender. Pero lo que Dios hace
no es destruir la torre. Escucha, terminemos de leer. Mira lo que dice Génesis. Jehová descendió para ver la ciudad. Versículo 5. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Te das cuenta? La lealtad al pensamiento individual, al pensamiento propio, al criterio personal, al amor al yo, a la autoridad humana. ¿Te das cuenta? La rebelión empedernida y empecinada. ¿Te das cuenta? Escucha esto. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Confundir, balal en hebreo, que va a ser la palabra que el hebreo va a poner al frente para que se tenga en mente cada vez que se pronuncia Babel, Balal. Babel, lo que se intentó ser puerta de dioses, se convierte en confusión. Escucha esto, dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Te hago una pregunta. ¿Dice el texto que Jehová descendió y destruyó la torre, destruyó la ciudad? No lo dice. ¿Por qué? Porque Dios, de la misma manera como no destruyó a Satanás en el cielo, sino que le dio la oportunidad de desarrollar los principios de su rebelión para que cuando sea destruido con justicia de parte de Dios. De la misma manera Dios no destruye a Babilonia, no destruye a Babel, sino que le permite que ahora ella viva hasta el fin de los tiempos, para que cuando la destruya al fin del tiempo, lo haga con plena, perfecta, visible y comprendida justicia de parte del cielo y de parte de los moradores de la tierra. En otras palabras, Babel sigue viva y ella es la prueba para toda la humanidad, desde Génesis 11 hasta Apocalipsis 18. Toda la historia bíblica será y tendrá a Babel o a Babilonia como la prueba para el pueblo de Dios. Durante toda su vida en la tierra, el pueblo de Dios tendrá que vencer la tentación de exaltarse a sí mismo, de elevar su orgullo, su amor al yo, o someterse a Cristo, cediendo ante su gracia, entregando la voluntad y en el polvo de la tierra darnos cuenta que solo Dios puede hacer por nosotros lo que de ninguna otra manera podemos hacer por nosotros mismos, para que entendamos que separados de Él nada podéis hacer y así seamos elevados a su semejanza cuando la rebelión sea extirpada del corazón y su gracia nos eleve solo por su poder, no el nuestro. Por esa razón Babilonia se le permitió seguir con vida. Babilonia será siempre una tentación para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe huir de ella como a la lepra. Debe huir del orgullo, debe huir del amor propio, debe huir de la tentación de ceder al yo, a sus deseos, a sus pasiones, a la gratificación propia, al amor propio y someterse y ceder a Cristo, que nos atrae con gracia para llevarnos al polvo de la tierra y hacernos mirar que no somos nada, pero Dios se complació, pero a Dios le gozó elevarnos por su gracia y solo por su gracia. ¿Te das cuenta, queridos amigos? Ahora mira esto, terminamos con esto. Dios confunde la lengua de los hombres.
Y esta confusión hace que los hombres no puedan entenderse y ahora la humanidad sea esparcida sobre la faz de la tierra. Escucha esto. Cuando el Señor Dios desciende en Pentecostés, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, cuando desciende por medio del Espíritu Santo a impartirle dones a los hombres para cumplir la misión de Cristo, los apóstoles no reciben un reino o un cetro para que los hombres vengan a ellos y ellos, apóstoles de gracia, embajadores de gracia, les den gracia a los hombres. Eso no es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es un grupo de apóstoles recibiendo gracia para que los hombres puedan dispensar, dar, otorgar gracia a las naciones que vengan a ellos. Un gobierno centralizado, una iglesia centralizada. Ese no es el plan de Dios. Eso no es cristianismo. ¿Cuál es el plan de Dios? Los apóstoles reciben el don de lenguas. ¿Para qué? Para que las naciones no vengan a ellos, sino para que ellos vayan a las naciones. ¿Te das cuenta? Para que el mensaje del pacto eterno vaya a las naciones. Para que el conocimiento de Dios, su carácter y su pacto vaya a las naciones y los alcance allí donde están, en el nombre de Cristo. ¿Te das cuenta cómo funciona la Biblia? ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas? Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo, gloria a Cristo, gloria a ti, Señor bendito. Habiendo dicho esto y esperando, Señor, en el nombre de Cristo, que usted, querido amigo y hermano, haya sido instruido, haya podido ser desarrollado en la gracia de Dios, haya podido compartir la palabra y gozarse en su sabiduría y tener el deseo en su corazón y anhelo de permanecer solamente en su palabra, en su gracia y crecer de gloria en gloria por el Espíritu que nos sujeta a su propia voluntad. Si ese es su deseo, gloria a Dios por eso. Esperando que así sea, se despide de usted su servidor Manuel Ospino, deseándoles verle el próximo sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y hoy diciéndoles bendiciones. Chao, chao.